Cuando se atraviesa la tan inaprensible como fascinante frontera que separa el mundo de los que respiran aire del cosmos subacuático, el ritmo vital de las Galápagos se acelera. El ámbito marino del archipiélago todavía resulta en su mayor parte desconocido. En la inmensidad del Pacífico, unas aguas estrictamente galapaguinas de unos 150.000 kilómetros cuadrados resultan insignificantes, pero en cualquier caso, inabarcables. También en el mar se nota la concurrencia de elementos faunísticos de regiones zoológicas contrapuestas, pues junto a los arrecifes coralinos, con su pléyade de peces multicolores, como los peces ángel, los guajos, barracudas y los tiburones, se constata la presencia de delfines, cetáceos, túnidos y bacalaos propios de aguas frías. Pero como siempre ocurre, son los peces cartilaginosos los que atraen nuestra atención. Mantas y águilas de mar procuran pasar inadvertidas en los fondos arenosos entre los que rebuscan su alimento, pero a la menor molestia se deslizan con su peculiar propulsión ondulante hacia zonas más tranquilas. Hasta ahora, en Galápagos, se han inventariado casi 300 clases de peces diferentes, lo que permite subrayar la riqueza genética de este mundo submarino muy superior al terrestre, ya que en seco solo viven unas 90 especies de vertebrados. Las siempre inquietantes morenas llegan a formar colonias que ocupan cualquier cavidad apropiada en los fondos rocosos y se resisten a que las contemplemos enteras, aunque finalmente una opta por abandonar su guarida. Sirva el asomo realizado al multitudinario mundo subacuático de las Galápagos para subrayar que en absoluto se trata de un ámbito exclusivo y aparte. Entre el mar y la tierra existe un cordón umbilical que une a las comunidades faunísticas de ambos medios. Son las aves marinas quienes establecen esa crucial conexión. Ingentes muchedumbres de pescadores alados que se enfrentan a infinidad de problemas. El primero, un sol de justicia que cae a plomo y que obliga a los piqueros de patas azules a adoptar esta formación casi regular. Pretenden así que la luz y el calor queden siempre a sus espaldas, con lo que se convierten en relojes solares vivientes. Estrategia refrigerante que no basta y pone en marcha el mecanismo termorregulador del jadeo, con el que todas las aves, que no sudan como los mamíferos, consiguen perder calor corporal. Las hundidas calderas del volcán Dafne, hoy casi completamente desmantelado por la erosión, cobijan a una colonia de piqueros de patas azules. Estas aves, por la posición muy retrasada de sus patas en relación con el cuerpo, carácter común a todos los pájaros acuáticos, se desplazan con evidentes dificultades en tierra. Sus despegues y aterrizajes resultan de una extraordinaria torpeza,
así como sus desplazamientos caminando, ya que las membranas de sus pies, en verdad estrictamente planos, en nada contribuyen a un andar garboso. En vuelo, sin embargo, los piqueros no pueden resultar más gráciles. Pero pueden superarse y en el momento de hacer honor a su nombre, es decir, cuando se arrojan en picado sobre las aguas, su condición alada casi se pierde en favor de la de proyectil. El trasiego de las aves, ocupadas en perpetuarse, es constante. Unos van en busca de alimento, otros a darse un baño refrigerante y finalmente algunos piqueros se dirigen a relevar a su consorte en la dura tarea de proteger a los huevos. Y como telón de fondo, una permanente algarabía. Porque las colonias de aves marinas pueden perfectamente ser calificadas como los lugares más estruendosos del planeta. Sobre todo estas situadas en la región ecuatorial, donde la completa ausencia de un calendario reproductor fijo permite la superposición de todos los episodios de la reproducción. Es decir, que las parejas se forman en cualquier momento del año, y no es raro que junto a aves que comienzan a galantearse, otras ceben apoyos a punto de echarse a volar. Los gritos de los que piden comida se entrecruzan, por tanto, con los de quienes se hacen el amor, o con los de quienes discuten por el terreno donde van a criar. Los enfrentamientos resultan casi permanentes y con pocas contemplaciones. El espacio escasea hasta el punto de que la parcela propiedad de cada pareja de piqueros generalmente se reduce a lo que un ave, echada sobre sus huevos, alcanza con su cuello completamente estirado. Protocolarios como pocas aves, los piqueros llevan a cabo una ceremonia nupcial ciertamente solemne. Menudean entonces las reverencias y los saludos destinados fundamentalmente a reforzar las señas de identidad de ambos cónyuges. Y no solo a reconocerse, sino también a sellar ese pacto de mutua solidaridad imprescindible para ultimar con éxito una larga crianza. Solo cuando el reconocimiento mutuo queda asegurado, la hembra acepta sobre sus espaldas a quien ha de fecundarla. El primer capítulo de la reproducción concluye así. Pero quedan otros muchos. En verdad, estas aves apenas construyen estructuras calificables como nidos. Los palitos tienen más significado de ofrenda nupcial que de afán arquitectónico. En cualquier caso, durante todo el período de elección territorial y construcción del tosco nido, todavía se desarrollan galanteos completos. Es más, una gran parte de este protocolo es conservado cada vez que los miembros de la pareja se reúnen, ya sea para relevos en la incubación o para cebar a sus polluelos. Una vez sólidamente establecidos los lazos matrimoniales, los piqueros comparten todo, empezando por la defensa enérgica de los propios dominios frente a las parejas vecinas que se están formando en el mismo momento. El piquero, desde 20 o 30 metros de altura, pliega sus alas. Y a favor de una inercia que le permite alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, convertido ya en torpedo, lanza o proyectil, taladra el cristal de las aguas y penetra varios metros bajo la superficie para intentar atrapar un pez. Una proeza única en el reino de las aves.
El significado último de esta postura, denominada salutación al sol por los ornitólogos, es decir, apertura de las alas con cuello y cola apuntando hacia lo alto, viene a ser una demostración de total confianza, de que no se pretende ser agresivo. Nada mejor, pues, para manifestar buenas intenciones que la imposibilidad de ser violento. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando el pico de un ave no está en posición horizontal. Muy original resulta el sistema de incubación de los piqueros, protegiendo los huevos con las membranas de sus patas, que al contar con un extraordinario riego sanguíneo son capaces de generar suficiente calor. Muy pocas aves que no pertenezcan a la familia de los alcatraces proporcionan calor a sus huevos de esta forma. El volteo de la puesta sí es práctica común en el mundo alado, con el fin de que el embrión reciba calor por todas partes. El relevo en la incubación se desarrolla con los máximos cuidados y no por temor a un enfriamiento, prácticamente imposible en estas latitudes, sino para proteger la puesta de los ataques de ciertas aves marinas de inclinaciones parásitas. El proceso reproductor de los piqueros es lento. La incubación les ocupa durante 41 días. Ponen de 2 a 3 huevos, pero con frecuencia solo un pollo llega a volar, lo que sucede 3 meses después de la eclosión. Una vez completado el periodo de crecimiento, los pollos son abandonados por sus progenitores. Conducta esta frecuente en las aves marinas que se muestran muy perezosas a la hora de iniciar su vida aérea. A lo largo de los 3 meses que dura el crecimiento, los pollos de piquero azul cambian 3 veces de plumaje. Primero, cuentan con un espeso manto de plumón blanco que a los 20 días aproximadamente deja paso a un segundo plumón de tonos oscuros. Sobre este último crecen, a partir de los 50 días, las plumas que recubrirán su cuerpo durante el primer año de vida. Es a partir de la adquisición del segundo plumón cuando los padres se ven obligados a más largas ausencias. Entonces ambos se dedican a pescar con la finalidad de saciar el considerable apetito de su prole. La curiosidad de los jóvenes piqueros de patas azules les lleva a cortos viajes exploratorios donde su atención, o sentido lúdico, pueden verse estimulados por encuentros con otros seres claramente fascinantes. A partir del segundo mes de vida, las plumas del vuelo comienzan a patentizarse y 4 semanas más tarde se inician los obligados ejercicios de vuelo. Los piqueros de patas azules crían en todas las islas de Galápagos, pero no solos, sino en compañía de otros 2 congéneres y de varias especies más de aves marinas que en conjunto forman imponentes muchedumbres. El piquero enmascarado, bastante más grande que su pariente de patas azules, no tiene evidentemente que justificar su nombre. El albo plumaje de estas aves consigue que las agrupaciones coloniales compuestas por esta especie sean las más conspicuas del archipiélago. Como todos sus parientes, el piquero enmascarado carece de orificios nasales en su pico, originalidad anatómica que detentan en exclusiva. La justificación hay que buscarla en su sistema de pesca. Queda fuera de toda duda que si estas aves tuvieran aperturas al exterior, por ellas entraría gran cantidad de agua cuando se zambullen en vertical y a gran velocidad en pos de sus presas. Y de nuevo los problemas de espacio, tal vez aumentados por la inclinación de los piqueros enmascarados por ocupar solo las zonas próximas a los acantilados. Los pollos recién nacidos deben ser protegidos constantemente del abrasador sol ecuatorial que acabaría con ellos en unas horas. Por eso, y porque las zonas de pesca del piquero enmascarado suelen quedar a notable distancia de la colonia, se impone un estricto sistema de relevos. Pescar en alta mar conlleva asimismo el que los pollos solo reciban un máximo de una ceba diaria, más que suficiente dado el alto poder nutritivo del pescado crudo.
La ventaja de ir a alimentarse fuera de las aguas costeras se comprende cuando sabemos que otras aves marinas sí pescan en esa zona, especialmente el piquero de patas azules. Se evita así la competencia entre especies ciertamente afines. Otra consecuencia relacionada con la servidumbre de largos periplos marinos, prácticamente diarios, se aprecia en la reproducción de estos piqueros todavía más lenta que la de sus parientes. Nada menos que 7 meses median entre la puesta de los huevos y los primeros vuelos de los jóvenes. Los escarceos nupciales, muy frecuentes en las aves bajo el denominador común de pautas de acicalamiento mutuo, han llamado siempre la atención por el evidente parangón que tienen con la caricia en el ser humano. Su significado tampoco aporta sorpresas, pues equivale al de cualquiera de los comportamientos llamados de apaciguamiento, es decir, simplemente tranquilizadores y, por tanto, cohesionantes. Hay que destacar también el papel que desempeñan las manifestaciones sonoras de estas aves, perfectamente diferenciables por sexos. Parece demostrado que los piqueros enmascarados pueden reconocerse a través del oído, lo que no deja de sorprender en medio del indescriptible griterío que siempre los rodea. La eficacia de esas dotes se evidencia fundamentalmente por la noche. El aseo, el baño, se convierte en otra obligación prácticamente diaria. Algo que los piqueros deben hacer con agrado, dado el calor reinante y la gran cantidad de garrapatas que se ocultan en su plumaje. Los piqueros también fueron objeto de intensa persecución en la época de los bucaneros y balleneros. Su extremada mansedumbre, que no ha borrado el dramático pasado, llevó a los ingleses a bautizarles como boobies, es decir, aves estultas, sin carácter. Afabilidad que se borra, por cierto, cuando hay que dirimir un problema territorial. Las pendencias suelen ir precedidas de intimidaciones como castañeteos del pico, gritos y posturas arrogantes. Pero el encuentro cuerpo a cuerpo está a la orden del día. Los piqueros enmascarados ponen solo 2 huevos que raramente se traducen en igual cantidad de pollos volanderos. La falta de consideraciones con los hijos del vecino muchas veces es la responsable de un éxito reproductor de tan solo el 50%. De todas formas, queda claro que los pollos aprenden bien pronto a velar por su seguridad personal si por alguna causa falta la asidua tutela de uno de sus progenitores. Muy pocas aves marinas se posan en árboles y menos aún son las que crían sobre ellos construyendo auténticos nidos. Habida cuenta de la impericia constructora de la que hacen gala. Pero en Galápagos, una tercera especie de piquero, el de patas rojas, lo hace. Se trata del más contrastado de la familia y el de biología más espectacular. Y no solo por lo hasta ahora mencionado, sino también por su especialidad en la captura de peces a gran profundidad y en caladeros todavía más lejanos que los del piquero enmascarado. A lo que debemos sumar que la especie presenta 3 fases de coloración netamente diferentes: la marrón, la blanca y otra intermedia. El fenómeno de que un mismo animal pueda aparecer con tonalidades que podrían hacer pensar en 2 o más especies distintas todavía no ha encontrado explicación convincente por parte de los genetistas. En cualquier caso, estos piqueros de patas rojas se encuentran en los primeros momentos de su ciclo reproductor. Los primeros en llegar son los machos, que se posan en las ramas justo en el lugar donde más tarde construirán el nido. Desde sus posaderos, los piqueros de patas rojas intentan llamar la atención de las hembras que les sobrevuelan y ensayan las primeras pautas de su ceremonia nupcial. Estos que aquí vemos son las avanzadillas de las 140.000 parejas que se reproducen en la isla genovesa. La especie más abundante en el archipiélago es la golondrina de Galápagos.
pequeña ave marina completamente negra del tamaño de un gorrión. Estas aves se agrupan en tal número que más parecen formar un enjambre de insectos que de pájaros. Las 200.000 parejas que aquí se reproducen, que llegan a ser 600.000 aves cuando los pollos vuelan, justifican la comparación. El maná que pulula bajo las aguas, en ocasiones se densifica y se ofrece en forma de cardúmenes que se aproximan a la costa. Los pescadores alados entonces se concentran en una acción de pesca que puede ser considerada como solidaria desde el momento en que las técnicas del pelícano pardo se complementan con las del piquero de patas azules. Los vaivenes del cardumen obligan a las aves a poner a prueba su propia visión. Tengamos en cuenta que si bien aquí los peces no están a más de 3 metros de profundidad, los piqueros pueden alcanzar profundidades cercanas a los 30. Otra ventaja de la pesca en grupo es que algunos piqueros se benefician del pánico que sus congéneres, que les preceden en la zambullida, siembran en el banco de peces. En las Galápagos, tierra y mar están cuajados de vida para demostrar que el respeto al entorno conlleva la satisfacción de poder contemplar manifestaciones de la naturaleza tan imponentes como esta.